En las relaciones entre trabajadores y empresarios pueden surgir conflictos. Cuando el conflicto es entre un solo trabajador y la empresa, nos encontramos ante un conflicto individual, que ya estudiamos en la unidad anterior. Por otro lado, cuando el conflicto se produce entre un grupo de trabajadores y una empresa o grupo de empresas, nos encontramos ante un conflicto colectivo. Los conflictos colectivos pueden ser de dos tipos: conflictos jurídicos y conflictos de intereses. El conflicto jurídico se produce cuando hay discrepancia entre los trabajadores y la empresa en la interpretación de una norma. Por ejemplo, no se ponen de acuerdo en cuanto a las dietas a abonar a los trabajadores empleados. En estos casos, para resolver el conflicto, hay que acudir a los juzgados de lo social o al Tribunal Superior de Justicia para que proporcionen la interpretación adecuada. Por otro lado, hablamos de conflicto de intereses cuando se reclama la creación de una nueva norma que regule una situación o que se modifique el contenido de una norma ya existente. Por ejemplo, una huelga para reclamar que se incluya el derecho de cobro de las dietas en el convenio colectivo del sector. La huelga es una medida de presión en el conflicto de intereses, pero existen otras como las manifestaciones, las concentraciones o los encierros. La huelga es una medida de presión y defensa de los intereses de los trabajadores. Consiste en no acudir a trabajar durante un tiempo determinado, para que la empresa se vea forzada a aceptar las peticiones de los trabajadores. La huelga es un derecho fundamental reconocido por la Constitución española, y ningún trabajador puede renunciar a ella individualmente. Quedan prohibidas las huelgas por motivos políticos ajenos al trabajo. Por ejemplo, en la guerra de Irak, los sindicatos convocaron una huelga con el siguiente eslogan: no a la guerra y a sus consecuencias económicas, laborales y sociales. Sin estas últimas aclaraciones, la huelga hubiera sido ilegal. Están prohibidas las huelgas de solidaridad o apoyo que no afecten al interés profesional del huelguista. Por ejemplo, que los trabajadores de la construcción participen en una huelga para mejorar las condiciones de trabajo de los profesores. Las huelgas no pueden pretender modificar lo pactado en un convenio colectivo. Tampoco son legales las huelgas rotatorias, en las que los trabajadores se alternan sucesivamente por sectores o departamentos, de manera que no es posible llevar a cabo el proceso productivo. No están permitidas las huelgas estratégicas, donde la huelga solo la realizan determinados trabajadores que al cesar en su actividad impiden el desarrollo de la actividad en la empresa. También están prohibidas las huelgas de celo. En ellas, los trabajadores cumplen sus funciones con tanta minuciosidad que colapsan la producción o la prestación del servicio. Por ejemplo, el personal de tierra de una aerolínea cumple de forma estricta y rigurosa todas las reglamentaciones, ralentizando su trabajo y provocando numerosos retrasos en el aeropuerto. ¿Pero quiénes pueden convocar una huelga? Para que una huelga sea legal, puede ser convocada por la representación unitaria de la empresa, es decir, por el comité de empresa o los delegados de personal. También pueden convocar una huelga los sindicatos implantados en ese ámbito, o los trabajadores por votación mayoritaria. La realización de una huelga debe ser comunicada, al menos con 5 días de antelación, a las empresas afectadas y a la autoridad laboral. En algunas comunidades autónomas existe un pacto entre empresarios y sindicatos para evitar ir a la huelga, mediante el que se debe intentar una mediación o un arbitraje con antelación a la convocatoria de la huelga. Los convocantes formarán un comité de huelga formado por un máximo de 12 trabajadores afectados por el conflicto. Este órgano representa a los huelguistas y tratará de llegar a un acuerdo que solucione el conflicto. Se debe respetar el derecho de los trabajadores que deseen acudir a la huelga, así como el de los que no deseen acudir a la misma. El empresario tiene prohibido contratar a trabajadores que sustituyan a los huelguistas. Los trabajadores en huelga pueden organizar piquetes informativos no violentos para hacer publicidad e informar sobre la huelga a los trabajadores afectados. Está permitido ocupar locales para ejercer el derecho de reunión y de información sobre la huelga. Durante la huelga, el contrato de trabajo de los trabajadores huelguistas queda en suspenso, por lo tanto, los trabajadores huelguistas no cobrarán su salario, ni la parte proporcional de las pagas extraordinarias los domingos y los festivos. Los días de huelga no se pueden descontar de días de vacaciones, salvo que la huelga sea ilegal. Durante la huelga se suspende la obligación de cotizar a la seguridad social, tanto del trabajador como del empresario, encontrándose el trabajador en situación de alta especial. El cierre patronal es el cierre temporal del centro de trabajo.
el cierre patronal tiene como consecuencia que los contratos de trabajo de todos los trabajadores de la empresa quedan suspendidos, no cobrando ningún trabajador de la empresa mientras dure esta situación. La empresa solo lo puede llevar a cabo si se da alguna de las siguientes causas: peligro para las personas o las cosas en el centro de trabajo. Por ejemplo, un piquete violento en una huelga comienza a romper los cristales o a pinchar las ruedas de los vehículos. Ocupación ilegal del centro de trabajo o peligro de que se produzca. Inasistencia o irregularidades que impiden el proceso normal de producción. Por ejemplo, en una empresa de 50 trabajadores no acuden a trabajar 40 por una huelga y es imposible producir en la empresa solo con los 10 trabajadores asistentes. Para intentar evitar tener que acudir a los juzgados o realizar una huelga, los sindicatos y los empresarios han pactado unos mecanismos para resolver los conflictos, que se conocen como solución extrajudicial de conflictos. En la Comunidad Valenciana, el encargado de resolver estos conflictos es el Tribunal de Arbitraje Laboral. En estos órganos, las opciones que se ofrecen a las partes para resolver los conflictos son la conciliación, la mediación y el arbitraje. Mediante la conciliación, una persona intenta el acercamiento entre las partes, pero sin proponer soluciones. En la mediación, el mediador ofrece posibles soluciones y las partes deciden si las aceptan o no. Y cuando las partes aceptan utilizar el arbitraje, el árbitro decidirá la solución, que será de obligado cumplimiento para las dos partes.